Hola, soy Rafael Campaña, fundador y director de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si te sientes exploradora o explorador, si quieres descubrir los contextos educativos de diferentes países, este es tu canal. Bienvenidas y bienvenidos al mundo y la educación. Muchísimas gracias por darnos tantas muestras de cariño y de confianza hacia los contenidos de este canal. También quiero dar las gracias, como no, a todo el equipo de edición y producción, como es Eva y como es David, que nos hacen posible que cada semana tengamos un programa como este y que espero que tú le des valor. Solo faltas tú, tu suscripción, tus comentarios, tu like. Por favor, adhiérete a este programa para recibir todos los contenidos que nosotros cada semana estamos dispuestos a ofrecerte. Hoy nos vamos a centrar en un país que tiene aproximadamente unos 127 millones de habitantes, está en el hemisferio norte, en el continente americano. Estamos hablando de México, un país el cual en épocas prehispánicas ya se orientaba a sus jóvenes en la educación, en aquello que creían que iba a ser productivo después, es decir, educaban para aquello que se iban a dedicar. La mayoría de los mexicanos, según datos de la OCDE, tiene un nivel educativo muy bajo, es decir, el 63% poseen un nivel de estudios por debajo de la educación media superior. La proporción de adultos que han alcanzado al menos la educación media superior, estamos hablando de un 37% aproximadamente. Es una de las menores en los países de la OCDE. Solo superada en Turquía, por ejemplo, la proporción es menor al 34%. Hoy vamos a realizar un programa que vamos a realizarlo en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte de este programa, de este país, México, tan interesante. Vamos a tocar temas muy interesantes porque vamos a hablar con una persona que es directora de una escuela de primaria, es licenciada en la Universidad de Tecmilenio de Torreón, es directora de primaria del Instituto Vasco de Quiroga. Actualmente también es facilitadora de las escuelas del perdón y reconciliación, que conoce muy bien, lleva muchos años en la docencia y conoce muy bien todo el contexto y toda esa, sobre todo la evolución de la educación en este país, ¿no? En México. Vamos a ver la primera parte muy interesante. Y el próximo capítulo, segunda parte, vamos a ver temas súper interesantes que tienen que ver más con horarios, tienen que ver más con economía respecto a los entornos educativos, temas muy interesantes que no debes perderte si quieres conocer los entornos educativos de este país tan interesante de la América del Norte como es México. Ella es Margarita Castro Muñoz. Muchísimas gracias, Margarita, por estar en este programa. Gracias, Rafael. Pues mira, tú me solicitaste que compartiera información en relación a cómo se estructura el sistema educativo mexicano. Entonces, la idea es poderte brindar información al respecto. El sistema educativo en México se basa en la Ley General de Educación, cuyo fundamento es el artículo 3 de nuestra Constitución. Esta Ley General de Educación establece que hay tipos de educación que son la básica, la media, media superior y la superior. Yo como directora de una escuela primaria, ya tengo yo 6 años en este cargo, pues me corresponde el tipo de educación básica. Este sistema educativo nacional se basa en una estructura que se supedita a la Secretaría de Educación Pública. Esta Secretaría de Educación Pública se funda en el siglo anterior, en la década de los 20, 1921 aproximadamente, de tal manera que todas las escuelas están supeditadas, sobre todo en la educación básica, que es esta Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, por ejemplo, el bachillerato, hay bachillerato
no se supeditan a la SEP o a las secretarias preparatorias, que se supeditan a universidades estatales. Entonces, hay esta diferencia. Como ya te especificaba, los tipos son los que ya te comenté, básica, media básica, superior, y cada tipo de educación tiene sus niveles. Por ejemplo, en el que a mí me corresponde, que es la básica, se divide en lo que es educación preescolar, lo que es educación primaria y lo que es educación secundaria. La educación media superior es el bachillerato, y la educación superior, en este caso, pues es lo que es la licenciatura, la educación técnica y lo que es el posgrado. Y el posgrado abarca lo que es maestría y doctorado. Básicamente esta sería la estructura, Rafa. Entonces, tú pregúntame, adelante. Sí, yo quería preguntarte, por ejemplo, en lo que aquí conocemos como primaria, que empiezan a los 6 años hasta los 12, no sé si en México se da el mismo caso. ¿Es esto? Sí, La primaria sí, mira, es lo mismo. la educación básica es preescolar. Preescolar es de 3 a 5, primaria es de 6 a 12 y secundaria es de 13 a 15. Muy bien. Entonces, has comentado, no sé si lo he entendido bien, que los bachilleratos están un poco supeditados a la universidad a la que se desea ir. Es decir, que el tipo de universidad marca un poco el recorrido de ese bachillerato, el currículum Así de ese es. bachillerato. Así es. Por ejemplo, en nuestro caso, en la escuela en la que yo trabajo, la preparatoria o bachillerato de la escuela en la que yo trabajo está supeditada a la Secretaría de Educación Pública. Pero en la misma ciudad en la que yo vivo, hay otros bachilleratos que se supeditan a la Universidad Autónoma de Durango, por ejemplo, que es el estado en el que vivo, o a la Universidad Autónoma de Coahuila, que es un estado vecino. Entonces, los bachilleratos tienen la libertad de escoger hacia dónde se incorporan. Obviamente el currículum cambia, Rafa. Por ejemplo, un alumno que venga de un bachillerato supeditado a una universidad y quiera entrar a un bachillerato como el nuestro, que está incorporado a la Secretaría de Educación Pública, tienen que revalidar materias o dependiendo del currículum no pueden ingresar. Y, por ejemplo, en el caso del preescolar, lo que es la educación básica, la primaria y secundaria, el currículum es parejo para todos. De tal manera que un alumno que venga de Quintana Roo, que está en el extremo sur de nuestro país, o alguien que venga de Tamaulipas, que esté en el norte de México, no tiene ningún problema porque el currículum es el mismo. Comprendo. Es interesante. Es decir, que a medida que vas cumpliendo cursos y formación, el tema se puede derivar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Un poco la Así dirección es. de los currículums. Está muy Así bien. es. Margarita, quería preguntarte, esta es una pregunta que hago a todo el mundo, más o menos, y es que, ¿qué peso tienen las asignaturas, las materias, por ejemplo, en primaria, ¿no? Por ejemplo, materias como lenguajes, matemáticas, respecto a otras materias como son educación física, música, plástica, por ejemplo? ¿Qué peso tienen más o menos o qué porcentaje tienen más o menos durante el Sí. currículum? Mira, en el 2017 hubo una reestructuración de nuestro sistema educativo. Se creó un nuevo modelo educativo y entonces hubo un cambio fundamental en todo lo que es la currícula. Y el enfoque fue la transversalidad, de tal manera que el lenguaje tuviera como punto focal lo que es la función social, que lo que tú estás aprendiendo de español te sirviera específicamente para la comunicación del día a día. Y esto obviamente también en matemáticas, en lo que es civismo, educación física o los talleres que nosotros tenemos, como puede ser música, cada escuela le da su sello particular. Por ejemplo, nosotros tenemos baile, tenemos música para primaria menor flauta, para primaria mayor guitarra, y el peso curricular es mucho menor que en lo que es propiamente las asignaturas. En primero de primaria, por ejemplo, se dan
más de 6 horas de lo que es lenguaje y comunicación y más de pensamiento matemático que lo que va a ser para música. Música de artes, por ejemplo, es 1 hora a la semana. Educación física es 1 hora a la semana, pero aquí la escuela puede jugar con los horarios y puede brindar más espacio. La idea es que a la par que se está desarrollando el contenido de educación física, pues obviamente el maestro tenga claro que también hay una función social y esta función social tiene que ver con la convivencia entre pares. El respeto, por ejemplo, de las reglas de educación física que le pega, por ejemplo, a la materia de formación cívica y ética. Entonces, sí hay una transversalidad, Rafa. Qué interesante. Además, Esto... si me permites... Sí, por favor. Sí. Si me permites agregar, también en la reforma esta que hubo en el 2017, los pedagogos se encontraron con que había una necesidad en México fundamental en relación a lo que es la gestión de emociones, Rafa. Entonces se estableció una asignatura que no teníamos, que ya veníamos escuchando, ya veníamos quizá de manera autónoma o sin querer dando en el día a día, pero que había necesidad de estructurarla metodológicamente y había necesidad de poderla llevar a cabo de una manera mucho más certera. Y esta asignatura fue la de educación socioemocional, que luego se atraviesa la pandemia, Rafa, y vemos tanta necesidad que surge no solo en los alumnos, sino también en los maestros, de poder establecer esta gestión de emociones. Entonces, tenemos también una nueva asignatura que es vida saludable. Entonces, tanto educación socioemocional como vida saludable se van encadenando pues para poder brindarles a los niños una formación integral. Tú sabes muy bien que en México tenemos un problema grave de obesidad y en México tenemos un problema grave de diabetes. La enfermedad de la diabetes es una de las segunda causa de mortandad en México. Entonces, era importante que desde la escuela primaria, desde el nivel básico, se empezara a hablar de lo que es vida saludable. Y esta, Margarita, es muy interesante lo que estás comentando. Quería preguntarte, ¿se replica estas asignaturas en todos los cursos de primaria o en algunos determinados y en otros no? No, forma parte de lo curricular. Forma parte de lo curricular y no solo en la primaria, también en la secundaria, que es el nivel básico. Así es. Secundaria media básica, por supuesto, pero de todos modos sí entra en lo curricular. Y entiendo que ha pasado poco tiempo desde esta reforma, pero todos los profesionales que estáis inmersos en la educación, ¿habéis visto algún brote verde, algún cambio desde que estas asignaturas se han implementado en el currículum? Sí, Rafa, yo creo que el principal cambio que yo he notado es que los docentes hemos tenido más conciencia de que recibimos alumnos con una diversidad de situaciones y de contextos y que si se llega a presentar algún alumno con alguna situación de conducta, no es esta situación de conducta per se, que hay una causa detrás que está haciendo que este alumno manifieste ciertas conductas. Entonces, como que nos ha hecho más sensibles, más conscientes, como ya te decía, de que tenemos que empezar a identificar si es una situación momentánea o es una situación que requiere canalización con un experto o es una situación que amerita una intervención, obviamente siempre contando con la colaboración de los padres de familia. Hemos notado alumnos que vienen con situaciones de casa de violencia, de falta de integración. Entonces, estar bien conscientes que si hay un problema de aprendizaje, hay algo detrás que está impidiendo que el aprendizaje se lleve a cabo. Y entonces, en este sentido, sí nos hemos hecho como que más sensibles a esta situación para identificar casos y poder intervenir de una manera adecuada.
Y esas intervenciones que vosotros comentas, ¿están canalizadas a través del tutor de ese grupo? ¿Las familias cómo responden? ¿Responden de manera positiva o responden de una manera poco colaborativa? Tenemos ambos casos, pero afortunadamente en la mayor parte de los casos, en mi experiencia, sí hemos contado con la colaboración de padres de familia. Comentarte que hace año y medio tuvimos que trabajar a distancia cuando no es nuestra naturaleza el trabajo a distancia. Yo sé que se desarrollaron otras competencias y que esta situación de trabajar en algo que nos sacó de nuestro estado de confort vino a favorecer ciertas competencias. Pero la realidad es que no es nuestra naturaleza. No somos una escuela creada para el trabajo a distancia. Nuestra naturaleza, en mi caso como escuela, es el trabajo presencial. Entonces, sí tuvimos alumnos con pérdidas por esta situación de la pandemia, tuvimos padres de familia que fallecieron, tuvimos abuelitos que fallecieron, entonces tuvimos alumnos a los que hubo que darles el acompañamiento para un duelo, a lo que ellos no estaban acostumbrados. Entonces, ahí intervino la psicóloga escolar, en el caso de primaria es psicóloga escolar, entrevistarse con papás, citar al alumno, en este caso a distancia, y establecer los tips o mecanismos para el manejo de las pérdidas, el escribir una carta, el que el alumno la pueda leer, el que manifieste lo que siente, darle la oportunidad para expresar sus emociones. Y en estos casos, en la mayoría de los casos sí tuvimos la colaboración de los padres de familia. Hubo padres de familia que también tuvieron que acudir a distancia a entrevista con la psicóloga escolar precisamente también por sus pérdidas. Pero en los menos de los casos sí hemos tenido situaciones en donde padres de familia por situación personal, por cuestión laboral, por falta de tiempo, no alcanzan a percibir la importancia de poderse involucrar en estas situaciones y poder atender el llamado escolar para el seguimiento de sus hijos. También es necesario decir que a veces no es porque el papá o mamá no quiera, sino porque a veces como se trata de canalizar a un psicólogo externo, y pues tú sabes muy bien que psicólogos no hay mucho apoyo de psicólogo externo con un costo accesible, sino que el costo en algunos de los casos pues sí se hace un poco complicado por la situación económica de algunos papás. Buscamos llevarlos a este tipo de contactos en donde puedan brindar universidades, psicólogos que están haciendo sus prácticas, pero a veces no se puede. Yo quería preguntarte, paralelamente a esto, ¿qué valoración crees que tiene la sociedad mexicana respecto a la figura del maestro, del profesor, del centro educativo? ¿Tiene una valoración positiva, neutra o al contrario? ¿O habéis visto alguna evolución en este sentido, para bien o para mal? En el caso particular, somos una escuela privada en donde los padres de familia pagan una cuota, no somos una escuela pública, entonces la exigencia es mucho mayor. Pero en la mayor parte de los casos sí hemos recibido una respuesta favorable en donde encontramos respeto y encontramos reciprocidad. Pero sí creo que a nivel sociedad mexicana, el papel del maestro y el papel del docente ha perdido un poco esta situación de respeto que se tenía tradicionalmente. Yo veo positivo que haya una exigencia. Antes quizá por solo el hecho de ser maestro se daban por implícitas muchas situaciones, que está bien preparado, que como es un maestro sabe, que va a tratar muy bien. Qué bueno que ya haya una exigencia y en ese sentido yo lo veo muy positivo. Lo que sí te puedo platicar es que, por ejemplo, en nuestro caso, con lo de la pandemia, muchos de nuestros niños de grados primarios, en nuestro nivel primario, estamos hablando de primero a tercero, por ejemplo, niños de 6 a 8 años, se conectaban
y a los papás les costaba mucho trabajo dejarlos ahí conectados. Entonces teníamos al alumno y teníamos al papá. Y no nada más eran 15 alumnos, teníamos 15 alumnos y 15 papás. Entonces, de repente teníamos 15 coordinadores académicos y 15 papás que estaban tratando de asumir que su opinión era lo que se debía de establecer o contar. Entonces, tuvimos que lidiar con esta situación, pero poco a poco, hablando con ellos, estuvimos logrando que los dejaran, que fueran autónomos sus niños, que confiaran en este proceso de maestro-alumno a distancia. Entonces sí nos topamos con eso, Rafa. Entonces, por lo que has comentado, entiendo que en México existe un poco esa dualidad de escuela pública y escuela privada. No sé cuál es el porcentaje, si la escuela pública es la que prevalece o hay una cosa más 50-50 o cómo va esto. Mira, sí tenemos una situación, tú lo sabes, en donde pues el poder adquisitivo de un mexicano o en este caso el ingreso per cápita de un mexicano no permite que la mayor parte de la población pueda pagar por una escuela privada. Entonces, sí la mayoría asiste a escuelas públicas. No te pudiera decir un porcentaje a nivel nacional. Comentarte que, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, en nuestra región son varias ciudades que están conurbadas, en este caso Lerdo y Gómez, que están conurbadas, son 38 escuelas privadas que están en la región lagunera, pero sí existe un número superior de alumnos que acuden a escuelas públicas. De hecho, con la pandemia, comentarte que muchas de las escuelas privadas vieron reducida su matrícula porque los papás dijeron, bueno, si no voy a llevar a mi hijo presencial, como que de antemano pensaron que la calidad de la educación iba a bajar. Entonces, muchas de las escuelas públicas sí vimos mermada nuestra matrícula y entonces muchos papás decidieron sacar a sus hijos hasta que no estuvieran presenciales nuevamente y los llevaron a escuelas públicas. Las matrículas de las escuelas públicas aumentó significativamente. Pero pues estamos hablando de que las escuelas públicas no tenían todos los niños dispositivos, ni todos los niños se conectaban a internet, entonces era a través de un cuadernillo de trabajo, el papá tenía que ir cada tercer día o cada cuatro días a la escuela para que el maestro revisara, los canales de televisión y de radio estuvieron pasando programas con esta estrategia del aprendizaje en casa, pero a nuestra opinión, yo vi algunos programas de televisión y yo tengo un nieto, tenemos alumnos, no se logró el objetivo de atrapar al niño para que viera estos programas de televisión. Entonces, sí creo, y no nada más lo digo yo, lo decimos por academia, ya se hizo un estudio también a nivel México, en donde sí hay un rezago significativo, Rafa. Entonces, pues siento que esta decisión de los papás de haber sacado a sus niños cuando tenían la posibilidad de las escuelas particulares para llevártelos a escuelas públicas, sí creo que en este caso mermó un poco. Hay escuelas públicas muy buenas, muy buenas, conozco excelentes directores, pero la realidad es que es mucha la demanda y son muchas las áreas de oportunidad que hay. Si en las particulares tenemos áreas de oportunidad, en las públicas, en donde a lo mejor no hay un seguimiento, las áreas de oportunidad también son mucho mayores. Entonces, ¿tú crees que desde un punto de vista gubernamental se está inyectando fondos, se está inyectando interés por la educación pública en México o es un tema que lo tienen un poco de segundas? Desde un punto de vista gubernamental. La realidad es que la inversión gubernamental para la educación no es la idónea y no es lo que debería de ser. Y te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que esta inyección económica a las escuelas públicas no se ha dado como se debe. La pandemia vino a mostrar las carencias que tenemos. Muchas de las escuelas privadas pudimos ya en este ciclo escolar trabajar bajo un sistema híbrido, es decir, va la mitad de nuestros alumnos presencial y la otra mitad se queda en casa.
unos van lunes, otros van martes. Los que van el lunes ya no van el martes, los que van el martes ya no van el miércoles, y así estamos trabajando. Pero nos hemos dado cuenta que muchas de nuestras escuelas públicas vecinas no han abierto. Y no han abierto porque, Rafa, no tienen sistema de agua potable como se debe, no tienen los aparatos de aire como se debe, la higiene de las escuelas no es la idónea. Entonces, ¿cómo es posible que si no puedes brindar estos servicios tan básicos y tan esenciales, te dediques a un sistema de educación por canales de televisión? Pues mejor en vez de eso, inviértele a estas escuelas, a la infraestructura, porque tarde que temprano pues vamos a regresar presencial, con los cuidados necesarios, los protocolos de salud necesarios. Esas escuelas públicas, por supuesto, ¿no? Las particulares ya lo estamos haciendo. Servicios tan elementales como el tener gel, como tener alcohol en gel, por ejemplo, cubrebocas suficientes para los niños que por alguna razón no lo lleven. Entonces sí, como que hay una incongruencia en ese sentido, ¿no? Falta, Rafa, no es suficiente el apoyo gubernamental. Ahora, no solo es a nivel federación este apoyo gubernamental, también es a nivel estado. La educación se da ya de manera descentralizada, de tal manera que no nada más es a nivel nacional o federación, sino que también hay servicio educativo a nivel estado. Pero si tú le reduces a los estados el ingreso, ¿cómo los estados a su vez van a poder inyectar este apoyo económico a sus escuelas? Entonces, como que es una cadenita, tiene que haber una visión global, Rafa. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que los contenidos hayan sido de gran valor. Si es así, por favor, ya sabes, compártelo con tus contactos y sobre todo sigue muy proactivo en tu educación hacia los demás. En el próximo capítulo, la parte 2, vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a poder hablar de temas como el poder adquisitivo de los docentes en México. Vamos a hablar de horarios, de vacaciones, vamos a hablar de las ratios, vamos a hablar del nivel de motivación que tienen tanto el alumnado como los docentes. Vamos a ver esa vinculación entre educación y salidas profesionales, laborales, posteriores. Vamos a hablar de muchos temas muy interesantes de la mano de Margarita Castro en la segunda parte que te esperamos. Hasta la próxima.